Buenas tardes, gracias por estar acá. Esta es la segunda actividad de este día tan especial en la UPR de Humacao. Está Roberto Gómez, el profesor en el Departamento de Español y presidente del Comité de Actividades Culturales del Departamento de Español. Este evento parte del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, que sin duda alguna el evento poético más importante en los últimos 15, 16, casi 20 años en Puerto Rico. El festival es una organización completamente voluntaria, trabaja con pocos recursos, sin embargo logra atraer poetas de diferentes partes de Latinoamérica y mucho más allá. Han traído poetas hasta de Irak y Medio Oriente. Y durante una semana, esos poetas, ellos invitan, se les da un hospedaje, se les da la transportación y viajan por diferentes pueblos y por diferentes espacios, por diferentes ciudades. Viajan a centros culturales, a escuelas y viajan también a las universidades. Y por eso nosotros aquí en la UPR de Humacao tenemos una tradición de recibir esos poetas. Por la mañana tuvimos una actividad donde reunimos a los 4 poetas que nos están visitando, que los presentaré ahora con ustedes. Tuvimos 3 poetas del Departamento de Español, 3 profesores, leyendo poesía. Y qué mejor que comenzar con la poesía, leyendo poesía. Este es el segundo turno que vamos a hacer hoy, esta segunda actividad. Como ya leímos por la mañana, ahora es justo que hablemos sobre la poesía. Reflexionemos un poco sobre qué es la poesía, cómo se llega a ella, si es que algún día se llega. Cómo nos enfrentamos a la construcción de la poesía, inclusive cómo nos enfrentamos a la diferencia entre la poesía y el poema. Y hay una diferencia muy importante. Tenemos el lujo de tener con nosotros escritores y poetas invitados que nos vienen desde otras partes que no son parte del festival, pero son invitados a esta actividad y también son parte del Departamento de Español, y espero que tal vez alguno de ellos quiera hacer alguna pregunta. Para iniciar, pido al representante del festival, el poeta Jan Pérez, que venga acá. ¿Tienes algo para darnos, verdad? No, para ahora. Para hacerlo algo oficial. Preséntate, querido poeta. Bueno, gracias nuevamente. Mi nombre es Yamil Maldonado, soy parte del comité organizador del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Esta es la edición número 14 y está dedicado a la poeta humacaeña Ángela María Dávila Malavé, que es, en mi opinión, la mejor poeta que ha tenido Puerto Rico. Y bueno, sin más, me gustaría presentarle aquí a Carlos Roberto el afiche oficial que nos lo proveyó el ICP. Y nada, en honor a Ángela María Dávila Malavé. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Le entregaremos al Departamento de Español para que lo guarde en el archivo de los afiches que tenemos allá. Un archivo bien importante, porque es importante que usted lo crea, que esto esté en papel. Recuerde que lo que usted pone en internet está vigente, pero usted no sabe por cuánto tiempo va a estar ahí. Esto puede ser que algún día tampoco esté aquí, pero por lo menos si hay investigadores, pueden regresar a él. La mesa de los poetas invitados, además de Yamil, al extremo izquierdo, Federico Irizarry, poeta, editor, investigador, ensayista, colega de nosotros en la UPR de Ponce y editor de la revista de UPR en Ponce. Pues un aplauso para él. Alexei Tallerías, aquí nos visita desde la República Dominicana. Es un poeta, promotor de la cultura, organizador de eventos que cuestionan, inclusive que cuestionan la poesía misma. Y ya él ha estado en Puerto Rico, pero hace tiempo que no venía a Puerto Rico, pero es la primera vez que está en la UPR de Humacao. ¿Qué les parece? Un aplauso para él. Por su experiencia en Puerto Rico y su impresión de la UPR de Humacao.
Y Angélica María, nuestra poeta en el centro, es puertorriqueña, poeta, ha ganado premios importantes y, aunque ha publicado poco, su poesía no es cualquier poesía. Como lo vimos ya ahí al principio, una poeta muy exquisita. Y eso de publicar poco también, porque Rulfo solamente escribió 2 libros, ¿no? Así que ella sabe lo que publica. Gracias, Ana, por estar aquí. He pensado que hablemos un poco sobre los procesos poéticos. ¿Qué le parece? Bueno, comenzamos con el teórico. Federico, háblame un poco sobre, recuerda que tenemos un público de estudiantes, así que en ese sentido también no valdría más ser un poquito maestro, ¿no? Explícanos tus experiencias, cómo comenzó tu experiencia con el poema y con la poesía. ¿Cómo se inició ese encuentro? Pues yo entiendo que comenzó como comienza mucha gente. Estaba en la escuela superior y tuve la suerte de tener un excelente maestro de español que no solamente nos hacía leer textos, sino que lo analizaba e invitaba también al análisis, y eran unos análisis muy certeros. Y yo siempre recuerdo un poema de César Vallejo, un poeta peruano. Pues, eso decía: el traje que vestí mañana. Y a mí eso me desestabilizó, ese juego verbal, ese juego del tiempo, y me desestabilizó lo suficiente como para instarme precisamente a intentar algo. Y ya como a los 14, 15, 16 años, pues me atreví a tomar el lápiz, no había computadora todavía, y entonces escribí un texto que no sé qué habrá pasado con él, ¿verdad? No era gran cosa, pero sirvió, digamos, como de comodín para seguir intentándolo. Eso es interesante, déjame interrumpirte. En ese momento era gran cosa. Claro. Porque era tu inicio, pero después, según fuiste escribiendo y leyendo y corrigiendo y borrando, te diste cuenta que no era realmente una representación de tu poesía. O sea que no todo lo que uno escribe es poesía. Correcto. Y además de haber tenido la suerte de tener ese maestro, las letras de las canciones. Para mi tiempo, pues se escuchaba mucho rock y los discos LP traían las letras dentro, y me gustaba mucho leerlas, me gustaba fijarme en lo que decían, y de alguna manera también repercutió en el proceso de escritura posterior que tuve. Una pregunta más. ¿Tu poesía siempre está matizada o en contacto con lo que llamamos la antipoesía? Sí. Explícanos un poquito a los estudiantes lo que es la antipoesía y cómo tú te conectas con ella. Pues la forma más fácil y equivocada de entender antipoesía es decir que no es poesía. Eso es totalmente incorrecto. La antipoesía es poesía. Lo que pasa es que es una poesía hecha con material tradicionalmente no poético. Ejemplo. Pienso, por ejemplo, en este poema famoso de Pablo Neruda, el Walking Around, que dice al final que hay calzoncillos y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. La palabra calzoncillo no es una palabra que se ve bastante en el contexto lírico, ¿verdad? Pero cumple precisamente ahí con una función. Y la antipoesía, pues, es eso. Y es también lo que desarrolló el poeta chileno Nicanor Parra. En el 54 escribió poemas y antipoemas, y se dio la tarea de una especie de reescritura, volver a escribir, a veces muy complejo en términos de que en ocasiones parecía que imitaba algo, pero con el propósito de tergiversarlo posteriormente. ¿Y por qué la antipoesía? ¿Qué es lo que te atrae a ti de la antipoesía? Pues de forma natural en mí se da cierta tendencia transgresora. No eso es importante, esa palabra, transgresión. La transgresión, romper lo establecido. Claro, para usted romper lo establecido, usted tiene primero que conocer lo establecido. O sea, para usted romper una regla, usted tiene que conocer la regla y después la rompe. Pero hay gente que quiere romper la regla y no conoce la regla. Entonces, ya eso es otra cosa, ¿verdad?
Eso es bien importante. Yamil, la misma pregunta inicial para ti. ¿Cómo entraste en la relación con la poesía y con el poema? Bueno, para mí realmente fue como un misterio. O sea, una de mis memorias más tempranas es mi abuela enseñándome a escribir a los 3 años. Y de ahí para abajo empecé a leer todo lo que pude. Eso es importante, la lectura. Todo lo que pudiste. Todo lo que pude. Todo lo que debías y lo que no debías. Leí a Benedetti muy temprano. Wow. Okay. El túnel, esas cosas a los 10 años que nadie sabía lo que era, pues tú sabes. Pero sí, entonces la poesía se presenta a mí como el misterio del signo, realmente, de poder capturar cosas que fluyen, ¿no? En una imagen estática. No empecé con la poesía, empecé con la pintura. Tenía una maestra de arte muy buena, la señora Prado, todavía la recuerdo. Pero por cuestiones económicas, me quedé con la escritura porque pues, simplemente no había para los canvas y la pintura, tú sabes, pero tenía que hacer algo. Exactamente, el lápiz y el papel, eso es barato y tanto. Y ella me puso en contacto con Flavia Lugo de Marichal, que era amiga de ella. Ella entonces, Flavia Lugo fue de las personas más influyentes e informativas en mi vida como poeta temprano. Te estoy hablando entre los 8 y 11 años de edad. O sea que para que los estudiantes entiendan, un poeta de 8 y 9 años, un poeta precoz. O sea, pocas veces a esa edad uno accesa esos materiales poéticos. En esa edad uno está tirando piedras o jugando, pero no está haciendo estas cosas. Y nada, ella me acogió y yo no tenía mucho acceso, ¿verdad? Libros ni nada, y fue Flavia Lugo de Marichal quien me acercó primariamente a la literatura puertorriqueña y a la poesía puertorriqueña. Eso es importante. Una pregunta más para ti. Yo he leído tu poesía, tuve la suerte de ser tu primer editor, y en tu poesía siempre hay una línea de un deseo de remirar o de reescribir la historia puertorriqueña. ¿Es correcto? Explícanos un poquito de eso. Eso es correcto. Creo que parte de la escuela poética de Clemente Sotovele, que pues, no se estudia tanto como los otros, pero está... Clemente Sotovele es uno de los grandes poetas puertorriqueños, más asociado con su estancia allá en Estados Unidos, en Nueva York, pero el famoso Caballo de Palo es un libro que toda persona que quiera leer un texto realmente impresionante es Caballo de Palo. ¿Correcto? Caballo de Palo y Tierra Prometida, que fue su último que se publicó póstumamente por el ICP. En Clemente Sotovele, el proyecto poético es presentar o generar una cultura para cuando Puerto Rico sea libre. O sea, para mañana. Para mañana. Es tratar de romper el esquema de que el arte político necesariamente tiene que responder al hoy día y a la problemática, pues a veces muy baja del partidismo puertorriqueño. Y es decir, la cultura puertorriqueña puede ser política, pero puede presentar nuevos panoramas. Y de ahí es que viene mi insistencia en la reescritura. O sea que tú me estás confirmando una idea que yo oí una vez y la he repetido, porque yo tengo muy pocas ideas originales, pero las buenas las repito, que dicen que el mejor escritor escribe para mañana. ¿Verdad? Tú estás escribiendo también para mañana. Sí, me alimento de los muertos y estoy escribiendo a la gente que no ha nacido todavía. Muy bien, exquisito. Angélica, Angélica, la primera pregunta también igual para ti. ¿Cómo vino ese encuentro con la poesía y con el poema en el caso tuyo? Bueno, pues yo tuve varios encuentros con la poesía y con la escritura en general. Yo era poco expresiva, yo ahora todavía no soy un poquito, pero pues de niña, ¿no? Y cada vez que me enojaba con mi mamá, pasaban días y al final, ya cuando me entraba en el remordimiento, le escribía una carta y se la ponía debajo de su almohada. Así que ahí empecé a escribir. La escritura fue mi modo, mi método de expresión desde muy pequeña. Luego de eso, he tenido buenos maestros toda la vida.
y desde escuela elemental tuve ese apoyo de que los maestros enviaban por estos exámenes poemas que yo escribí. O sea, que lo enviaban sin tú saber que yo lo enviaba. Correcto. Eso me gusta, esos maestros me caen bien. Correcto. Luego de eso recuerdo que estando en la escuela superior me solicitan ser jurado en un evento de escuela elemental de poesía. Y pues eso fue una experiencia obviamente que marca, ¿verdad? Mi vida y cómo me veían los demás. Eso fue una etapa, luego sigo escribiendo, el paso de la escuela superior, etc. Ya en universidad pues, me tocó con otra etapa. Y ya sí fue ver, ¿verdad?, la poesía desde otro punto de vista, empezar a leer otras cosas, porque yo empecé a leer a José Ángel Huesa y los libritos que vendían en el supermercado. José Ángel Huesa, un poeta cubano, exquisito poeta, pero obviamente cayó dentro de una corriente de la poesía más confesional, más melodramática. Y mucha gente no lo ha tomado en serio, pero era lo que uno leía en aquella época, claro. Entonces, nada, tomé, ¿verdad?, mi primer taller con Mayra Santos Febre estando en la UPR. Mayra Santos Febre es una escritora, catedrática, una gran escritora puertorriqueña que ha inspirado a muchos en ese proceso de escritura. Y de ahí tuve un grupo de compañeros, estaba Karen Sevilla, Xavier Valcárcel, Rubén Ramos. O sea que encontraste almas parecidas a las tuyas. Correcto. Nos llamábamos Ruleta en ese momento. Y de ahí mi primer debut, un evento literario como tal, gestionado por el grupo que estaba bajo la tutela de Mayra Santos. Y de ahí, que eso fue en 2006, entonces me abro, ¿no?, a un mundo más amplio, ya con talleres con Yolanda, Mayrín Cruz, Yolanda Arroyo, etc. Y estos compañeros que ya estaban en esos talleres me abren al mundo no solo de la literatura, sino de la música también. Yo vengo de una familia donde bailamos bachata, merengue, etc. Así que música, por ejemplo, de Joaquín Sabina, de Silvio, yo la conocí bien tarde, de verdad, para mí, ¿verdad? Pero sí formó parte de ese iniciar en esa tercera etapa de la poesía, y simplemente de leer, ¿verdad?, con un sombrero siempre mirando hacia abajo, me obligan a mirar hacia arriba. Así que ese proceso de escritura, para mí, yo estudio arquitectura, así que para mí siempre es un proceso espacial. Eso me interesa mucho, porque yo he leído tus trabajos y ahora que te volví a escuchar, veo que tus textos están exquisitamente construidos. Hay una mirada de construcción del texto, no solamente de inspiración. Así que la poesía puede ser una inspiración, pero el poema hay que construirlo, ¿correcto? Correcto. Y yo noto que tú construyes los poemas. Correcto. Para mí, ¿verdad?, un buen verso, yo soy muy visceral. Hay textos que he escrito que después miro y digo, esto lo escribí yo, ok, está bien, sí fui yo. Pero sí, para mí, en la magia, ¿no?, que está en la poesía o en la escritura y en la construcción del verso y finalmente del poema, es tomar una palabra, ¿verdad?, en un lado, y tomar otra palabra en otro lado, que por ellas mismas tienen un significado, pero juntas te dan otro significado a algo más. Así que en mi escritura va a haber siempre ese tipo de juego entre cómo funciona esta palabra con la otra. Y viene un poco de lo que hacemos espacialmente cuando diseñamos o cuando construimos lo que es, ¿verdad?, el diseño de la arquitectura. Excelente. Alexei,
Micrófono en mano. Alexei, hoy en la lectura que hicimos por la mañana, tú, como decimos por ahí en el argot, pues que te echaste ahí el público en el bolsillo. Me encantó ese texto tuyo, esos textos tuyos. Pero tu poesía es una poesía donde se entrecruzan muchos vertientes. Está la poesía, pero está el lenguaje coloquial, está la música, está la palabra soez, pero también está el dialecto de la calle, del dominicano. Pero tú lo logras montar en un texto que es un poema y que destila poesía. Primera pregunta no es esa. Es que quería que te sintieras cómodo. Pero esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es cómo entras a la poesía y después vamos a esa pregunta. Tienes que ganarte la primera para ir a la segunda. Bueno, a mí me lanzaron contra una pared, digo contra la poesía, básicamente. Cuando yo tenía unos 10, 11 años, yo andaba con mi papá caminando por la calle El Conde, que para los fines viene siendo como la Paseo de Diego en San Juan. Bueno, para que tengan idea, la calle El Conde está. ¿Ustedes han oído hablar del libro este de los récords Guinness? Está en el récord Guinness en un momento dado como la calle más ruidosa del mundo. Más ruidosa del mundo. Eso es cierto. Hasta que llegó la autopista, la Claro, pero por ahora. era la más ruidosa hasta que apareció la calle donde yo vivo. Claro. Entonces, en esa calle tú ibas con tu mamá. Iba un sábado por la tarde y nos encontramos con un grupo de gente que estaba frente a otra persona que estaba pintando. Y ese fue, por lo menos para mí, el primer encuentro con un artista visual llamado Silvano Lora, que ya falleció en el 2003. Un maestro de la práctica mental. Que hacía los encuentros poéticos de los sábados. Era una actividad donde gente leía poesía mientras un artista visual pintaba un mural durante unas 5 o 6 horas. Silvano, que conoció a mi papá de asuntos políticos ideológicos, convence a mi padre de que se convierta en el maestro de ceremonia de esa actividad, y sábado tras sábado mi papá iba y yo iba de llaverito, y yo no recuerdo exactamente a quienes escuché, pero me tocó escuchar mucha poesía. Y en el colegio donde yo estaba me tocaba entonces, cuando teníamos ejercicios de lectura en voz alta, yo era el declamador. Con ese estilo que conocemos de declamación, saltamos a que en algún momento, por esa misma necesidad de escribir y de plantear y de desahogo, de catarsis, vamos a decirlo así, yo escribo mi primer texto como 11 años, en quinto de primaria, muy desgarrador. Y eso fue como que mi primer encuentro. En esos mismos años también se celebraba el 80 aniversario del nacimiento de nuestro poeta nacional, Pedro Mir, y nos dieron Hay un país en el mundo por los Juegos Guinarí, y yo estaba muy feliz por ello. Y de alguna forma u otra, como que yo retomaba la escritura cada cierto tiempo. O sea, un momento que hubo un hiato, como hasta los 18 años, cuando por la misma razón de desahogo y justamente en el trimestre que yo entré a estudiar en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, yo comienzo a escribir otra vez y ahí no he parado. Ahora vamos a la segunda, te la ganaste. La segunda, ¿cómo tú haces ese tejido tan exquisito que tú haces? Poesía, cuestiones orales, la palabra soez, tú y el dialecto, y hasta la ironía, el humor. ¿Cómo tú logras hacer ese tejido? Que al final vamos a pedir que cada uno nos lea un poema, pero primero justifícamelo. Bueno, yo voy a seguir con Federico. Hay un poco de transgresión. Yo la formalidad de como que nunca nos hemos llevado tanto. También empezó un poco como broma. Siempre se ha tenido esa mirada hacia el llamado género urbano, o en general la historia de la música y de los ritmos musicales en nuestro continente empiezan con una mirada de perspectiva, luego de aceptación, y luego ya es nuestra, ¿no? O sea, que estaba hablando, por ejemplo, de la República Dominicana, el merengue, que ahora la bachata, que ahora se toca en los mejores hoteles. Un momento
era cosa del campo, de los barrios. La bachata es la música de cuero igual ya. Tienes que traducir. Sí, no, lo iba a traducir, lo iba a traducir. ¿Qué es un cuero y qué es un guardia? Porque cuero es la forma despectiva que se le refiere a las prostitutas y guardia era referencia a los militares. A los militares bajo, el más bajo es un guardia. Entonces era esa música de amargue, de esquina, de rabal, que los músicos han dicho varias veces que en sus primeros años, cuando decían, ¿tú eres bachatero? No, yo no soy bachatero. Ahora es, ¿no? Esta música, esta carta de presentación. Entonces, obviamente, como todo millennial que se respeta, yo suelo estar muy presente en redes sociales. Todo comenzó primero como una forma de chiste en un evento que yo hacía, de comenzar a leer canciones del género urbano en clave poética, ¿no? Como se mandaron las mujeres porque por ahí viene Pepe, viene Pepe. Eso empezó como una broma, de pronto comenzó a tener seriedad. Sumado a que yo comenzaba a escuchar música urbana en la madrugada para no dormirme, y yo comencé a escuchar y yo decía, aquí hay poesía también. Y ese descubrimiento de lo poético en todas partes, a lo que en República Dominicana en los 50 habló la poesía sorprendida, que decía, la poesía está en todas partes, solo está esperando que la sorprendan. Yo decía, acá entonces se puede hacer poesía en donde uno no espera. Y ahí vino lo de la reescritura, lo de tomar elementos de la jerga y un poquito en la misma tradición de la antipoesía, trabajar una antipoesía criolla sin querer crear nada, porque nada está creado, todo se recicla. Crear una poética del dembow, entendiendo que... Cuando él dice una poética, el concepto poética en la poesía es muy importante, porque la poética es como el libro de recetas de cómo se hace la poesía. Entonces, cada escritor tiene su poética, tiene su libro de recetas. Pues para mí la poesía es así, esa es mi poética. Okay. Una poética del dembow en donde yo me pueda nutrir de Seguivichini, perdóname que soy muy ignorante. El dembow es como si fuera aquí el reggaetón o otra cosa más diabólica. No, lo que pasa... Historia breve larga. Cuando en 2009 una emisora comenzó a colocar todos estos reggaetones viejos cuando eran underground, hubo un resurgimiento del underground en la República Dominicana. Luego se le puso un poquito más rápido y se le llamó dembow, que volvió con el mismo tema de las procacidades, de las cosas fuertes, con un ritmo diferente y bueno. Entonces ese es el dembow, pero que igual también es visto como, tú eres un dembowcero, o sea, incluso de los mismos del hip hop, es como que el dembowcero está en la parte de abajo de la pirámide del hip hop. Es el menos. Sí, es el menos, como, tú eres un dembowcero, y hay todo un pleito porque el dembowcero dice, sí, pero tengo una jipeta, tengo un vehículo, o sea, tú sigue con tu hip hop, que yo me monto en mi jipeta. Entonces, dentro de eso, también hay una mirada desde fuera de esa pirámide de eso no es música, eso no es poesía, eso no es arte, esa gente no canta. Y en parte mi trabajo, sin pretender que fuese así, busca rescatar eso mismo de que hasta ahí hay poesía. Claro, pero tú lo rescatas, pero lo traduces en un lenguaje poético. Hay una reescritura. Hay una reescritura porque hay una forma poética, hay una entonación, unas paradas poéticas. El próximo que tiene que hablar es Federico, porque él quiere decir algo. Está ahí diciendo, ven acá, yo estoy escuchando. Fede, ¿qué tú opinas de todo esto? De lo que han dicho todos ellos. Ahí está tu micrófono. Empiezo por el último, por lo que decía Alexei, ¿no? En términos de que hay poesía sorprendida, como decían en aquellos años, porque en el fondo es también una cuestión de percepción hermenéutica, una cuestión de interpretación. Y quizás dentro de un contexto puede significar algo, pero dentro del contexto con el que tú lo ves, pues puede haber algún tipo de despunte poético. Yo coincido totalmente con eso y creo que se puede hacer una poesía popular o bajuna, por decirlo de alguna forma, valiosa. Y lo que dijo aquí,
el colega de escribir para mañana. ¿Qué tú opinas de eso? Pues maravilloso, ¿verdad? Sobre todo si está dentro del contexto político puertorriqueño. Y conozco, ¿verdad? Ya vi hace tiempo, sé cuál es el proyecto que él tiene, sé también su afinidad con Clemente Soto Vélez. Así que en ese sentido, mi respaldo totalmente para que lo haga y mi apoyo. Y lo que dice la compañera, Angélica. también, ¿verdad? En términos de que fueron maestros, yo creo que hay una necesidad de que haya maestros para que uno pueda generar. Y en cuanto a la construcción, que lo asocia precisamente con la arquitectura, yo como que me identifico, porque en el momento en que yo me enfrento a la página en blanco para construir, siempre he pensado el poema, lo he pensado en bloques. O sea, yo necesito, por ejemplo, crear no estrofas necesariamente, alguna línea completa que me sirva como un bloque total para que pueda encajar con otro bloque. Y al final lo que tengo es un conjunto de bloques. El bloque es una especie de Lego, una especie de juego tipo Lego. O sea, son residuos de la infancia. Yamil, reaccioname a lo que oigo, a todo lo que oigo. Tienes 2 o 3 minutos para reaccionar. Terrible, mi memoria corta es completamente absurda, pero nada. Me interesa eso mucho que está diciendo Federico en cuanto a lo que es una poesía modular, básicamente, ¿no? Porque en mi proceso de escritura, la poesía surge en el proceso de edición, porque realmente es recoger esos bloques a través de un periodo de tiempo y ver luego cuál es el estilo que los unifica. Cuando tú dices edición, estamos hablando de corrección, borrar, eliminar, añadir. Sí, y tal vez un proceso previo a eso, tal vez es preedición, porque es donde tú decides Selección. qué tema, qué atmósfera tiene, textos, etc. O sea, que tú estás tomando decisiones. O sea, que el poema no es algo que usted va caminando y un pájaro se lo caga en la cabeza y usted dice, ah, aquí está el poema. No, y bueno, No, estoy hablando de antipoesía, ¿verdad? pero la antipoesía sí es que es lo mismo. Pero no, es que creo que es algo que ha cambiado por la historia, o sea, en el sentido de nuestro acceso a diferentes medios, porque antes se generaba un poema, tal vez un poema en métrica y en rima que necesitaba más tiempo de, ¿verdad?, de corrección, etcétera. Claro, porque había una rima, había una fórmula, pero el reto era dentro de esa fórmula ser original. Exactamente. Había una originalidad en una fórmula que todo el mundo se acuerdan mis estudiantes, el soneto, el famoso. Esa primera gran fórmula. Y se publicaban los poemas de forma individual, eran para periódicos y revistas. La idea del libro era secundaria. En nuestros tiempos eso ya no es así. Así que para la escritura poética, la idea del libro total es tan esencial como el poema individual. Angélica, háblame del libro, el concepto del libro, que yo creo que es importante. Yo como editor o pretendiente editor pienso que es muy importante construir libros. Ahorita voy a hablar con un amigo que está ahí sentado, que tiene de los libros más exquisitos que tú te imaginas, pero no los publica. Así que veremos a ver cómo eso se lleva. Angélica, háblame brevemente de cómo tú construyes el libro. O sea, el título, epígrafe, dedicatoria, todo eso me imagino que está metido allá dentro de esa construcción, ¿verdad? Definitivamente. Yo sí comienzo escribiendo poemas sueltos, ¿no? Pero sí con un tema en común. Hay un hilo conductor, ¿verdad?, dentro de cada uno de esos textos. No me parece que un libro deba ser una recopilación de poemas escritos alguna vez de tu vida. Me parece que la magia del libro precisamente es que de principio a fin, desde el primer poema, desde el título, desde el epígrafe que utilice, esté atado de alguna manera hasta la última, ¿verdad?, la última letra, punto, espacio, como sea que tú quieras terminar tu texto. En mi caso, yo sí tengo, ¿verdad?, una gran compilación de poemas escritos. Sin embargo, gracias a compañeros que me dieron un poco de miedo y me dijeron, espera para publicar, espera para publicar.
Eso y la presión de lo que la gente esperaba de mí me hicieron esperar. Y yo creo que valió la pena. Yo siento mucho orgullo, ¿verdad? por mi libro, por mi trabajo. Cada palabra, cada poema está pensado y está conscientemente construido dentro de la inconsciencia también, ¿verdad? Que pueda presentarse en cada uno de los escritos. Así que, por ejemplo, mi libro, el título es Siglo de Pájaros, son despedidas. Son despedidas en vida, son despedidas en muerte, son despedidas de uno, de tu otro yo, del siguiente, etc. Pero sí es bien importante que ese hilo conductor, de principio a fin, en un libro. Tú puedes leer, y así lo hice yo, puedes leer poema por poema, puedes leerlo de atrás para adelante, puedes leerlo cuando abras una página, lees ese poema, no importa en qué orden lo leas, lo vas a sentir y vas a sentir, ¿verdad? Esa Identificación o pertenencia. La unión Okay. de un texto, incluso en versos, o sea, pueden ser versos solamente. Y en cuanto al proceso de construir, ¿verdad? Y seleccionar para el libro, yo siempre escribo leyendo. Yo escribo un verso, lo leo. Escribo otro, lo leo. Yo no me dejo llevar mucho, mi escritura es bien vocal. Cuando yo escribo, yo leo. Y leo en voz alta. Y así es que voy construyendo estos versos más largos, estos más cortos, las respiraciones, etc. Pero sí, la escritura y la totalidad de lo que forma el libro, ese es mi proceso. Muy bien. ¿Quieres cambiar la idea? No, tú. Sí. No, Sí, okay. Alexei, reúneme todo esto para pasar a la próxima ronda. Tienes un minuto. Síntesis, poeta, síntesis. Pero ¿por qué me hacen esto? Porque tú eres el invitado más invitado. Mira, vienen 3 puertorriqueños y tú vienes de otras tierras. 45 minutos, uno dura más tiempo en migración de lo que dura en el aire. Vamos, reúneme un poquito de esto que tú has oído. ¿Te gusta? Yo entiendo que también con el paso del tiempo y sobre todo con la experiencia, uno construye el libro como, a veces uno, no tanto como una compilación de cosas separadas, sino que uno le da una línea. Siempre va a haber un orden curatorial que empieza hasta desde el título que se le da. Por ejemplo, mi libro anterior al más reciente se llama Desayuno de Tachuelas, y eso fue un nombre que me regaló un amigo escritor. Y a partir de ahí yo trabajé una línea de textos que iban a acompañar la idea del título. Y entiendo que la construcción de un poema como un todo va desde la selección del nombre del poemario hasta la selección de los nombres de los textos. Hay poetas que prefieren no nombrar los poemas porque... Pero hay poetas que no saben nombrar también. Bueno, eso no lo quiere decir yo. Sí, pero hay poetas que se le hacen muy difícil poner títulos, me lo han dicho. Es que yo no encuentro. Entonces, ante eso, pues hay alternativas, ¿verdad? Puedes estudiar unos placebos, números, o coger el primer verso y repetirlo arriba, pero lo ideal es porque el título es como que usted ande por ahí sin nombre. Exacto. Sin ser bautizado con un nombre, que sea, ¿verdad? Ahí hay un riesgo en el título. No, y que de repente uno corre el riesgo de que de repente le diga el poema de tal cosa, y el poema pasa a ser el poema de tal cosa, que no sea tal vez la intención inicial del autor. Eso soy yo. Pero eso es... Hay un no. Ese micrófono está dando problemas. Sí.
Hay micrófono. Usa el otro. Este. No, es el de él. El de él interrumpe y la voz. ¿Lo escucha? No, ¿No? Es un bajo. tampoco. Oh, wow. Pues los extraterrestres nos están diciendo que tenemos que pasar a la próxima, al próximo. Colegas, tenemos aquí en el público poetas, escritores exquisitos. Juan, ¿quieres hacer alguna reacción, un comentario, alguna pregunta? Juan Casillas, venga, para que quedes aquí en cámara, Juan Casillas, poeta. Este aquí yo decía que es un gran escritor. Mira, a ver. Ahí está el jefe de eso, a ver lo que puede decir. O eso es un tembo. Bueno. Juan Casillas, profesor, poeta, vivió de las piedras, pero ha vivido mucho tiempo de su vida en Boston. Mira, son un beat. Está subiendo el beat. Ok. Juan, ¿alguna reacción a esto que los colegas han dicho? De acuerdo con todo lo que se ha dicho por parte de ustedes. Yo añadiría, dentro de mi experiencia personal como persona que escribo, es que todo lo que sale de mí siempre es una preocupación. Acércate al micrófono. ¿Qué es una preocupación? Lo que escribo, la manera de comunicarme, la poesía, los cuentos, el teatro, siempre el punto de partida es mi preocupación por lo que me rodea, por el entorno de mi vida. Y esa preocupación la quiero compartir con otros y esa preocupación se convierte en un tema universal que atañe a todos. Y creo que a eso se le llama un poco como de sensibilidad por el estilo. Pero sí, también siempre recuerdo una expresión de Pablo Neruda que decía que hay que tener conocimiento de lo que se escribe. El conocimiento antecede a la creatividad. De esa manera yo practico la escritura. Felicito a todos. David, ¿alguna reacción? David Capelo estuvo por la mañana con nosotros. ¿Quieres reaccionar a algo? Una pregunta. Acá, el micrófono, porque acuérdate que estamos grabando. Tienes que caminar, sí. Tú no te gusta caminar, pero... tienes que caminar y coger el micrófono, que es un símbolo fálico, todo eso. No importa. Bueno, pues más que nada, yo sé que van a leer y un poco tengo estudiantes también de mis grupos aquí. Una de las cosas que me interesa es que ellos vean precisamente cómo cada uno de ustedes tiene también un acercamiento distinto, un tono distinto. Y siempre le he dicho a los estudiantes que cuando uno se prepara para escribir, el proceso también incluye escoger esa voz, desde dónde escribo, que no es solamente qué voy a decir, sino cómo lo voy a decir. Y entonces de ahí surgen estilos tan distintos como el de la antipoesía, una poesía más abocada al ritmo, a la voz, a otros al pensamiento, a la idea. Y un poco esto escuchándolo, me viene a la mente que todavía sigue Quevedo y Góngora peleando. Porque lo escucho hablando y lo que me viene a la mente es que está en la poesía del concepto y de la idea. Y está la otra poesía de la forma, del coqueteo, de las herramientas. Y un poco, pues dice, wow, yo sé que la poesía siempre ha mantenido esa constante. Y de la otra parte, también la dualidad del que escribe pensando en el papel y del que escribe pensando desde la voz. De una vez está escrito, déjame leerlo y escucharlo, las respiraciones, ver los tropiezos que quizás pueda tener y cómo yo puedo mejorar ese ritmo. Y un poco también es algo que estamos cubriendo en clase, entonces ha sido maravilloso tenerlo aquí ustedes hablando porque un poco ellos lo pueden ver en la práctica y ya una vez lo identifican también pueden verlo en el texto. Particularmente Federico, que hizo un comentario y quería volver sobre eso. Yo comencé mi clase, la unidad de poesía, leyéndoles un aforismo a los estudiantes, les di un ejercicio, les digo, quiero que trabajen sobre esto, a ver que ustedes entienden.
Y es el aforismo que dice, un poema es el accidental hallazgo de una definición urgente dentro del diccionario de lo necesariamente innombrable. Y Federico dice que es un rezago de la infancia. Entonces es como un volver a hablar, es como una experiencia de redescubrir el lenguaje. Entonces, yo creo que más que nada es lo que une tanto al concepto como a la forma, como a la oralidad, como al texto. Es la magia de enfrentarse a un lenguaje como si estuviéramos llegando al mundo. Así que sí, nombrar esto por primera vez. eso, nombrar por primera vez, ok, aquella gente siempre nombró eso como lo nombraba, pero yo acabo de llegar al mundo y yo lo voy a nombrar con mis balbuceos, con que digo mamá y aparece mamá y ese proceso mágico de empezar a nombrar nuevamente y crear nuevos, nuevos significantes, ¿verdad? Así que les agradezco porque sé que entonces los estudiantes pues se van llevando ya la idea y ahora la manera en que se acercan al texto, pues no solamente lo que está escrito ahí, sino todas las otras dinámicas que están ocurriendo. Así que más que nada el comentario. Gracias. Gracias, maestra Marchena. Ya que él habló del lenguaje, de reacción, la doctora Marchena es la maestra lingüista de nuestro departamento, experta en lenguas y en lenguajes y en idiomas y en silencio. Dios mío, qué compromiso, ¿verdad? Bueno, además del lenguaje, pues, como dice Capiero, realmente es un descubrimiento personal. La poesía es una oportunidad para ese descubrimiento personal. Desde múltiples lenguajes, no solamente el verbal, el lenguaje iconográfico, gráfico, sensorial. Esa es una experiencia única, irrepetible, maravillosa de encontrarse con uno mismo y con el otro en el universo. Pero aparte de eso, y de felicitarnos, quería dos preguntas que pueden ser retóricas. ¿El poeta nace o se hace? La primera. Y lo segundo es, ¿cuán importante es en el proceso pedagógico de la poesía la noción de la conciencia creadora? Agarren ese gato por el lado. Vamos a ver. ¿Quién va a ir a responder alguna de esas preguntas? Vamos, dale. No puedes prender, el maestro está allá atrás. Ahí. El poeta nace o se hace. Voy a decir lo que dije hace poquito, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Por qué digo que sí ni no? Bueno, porque para escribir poesía yo entiendo que hace falta una sensibilidad, una empatía, un saber sentir el dolor ajeno. ¿Por qué? Y ahí también entra que si somos innatamente buenos, innatamente malos, pero hay una sensibilidad que se tiene que aprender y construir para poder entonces desarrollarla en forma de poesía. Entonces, sí, por eso es que coincidimos. Ok, ¿alguien más que quiera responder a la... Fede, ¿tú quieres decir algo? Yo quiero que tú quieras decir algo. Te lo vi. Yo creo que sí, que se hace, que se deshace, pero se hace. El poeta se construye. De alguna forma lo veo de esa manera. Y la segunda pregunta era sobre la conciencia creadora. ¿Cuán importante es la noción de la conciencia creadora? La conciencia creadora en el poeta, en el artista. Porque no siempre se tiene la conciencia de que se está haciendo. Ya. Entonces, claro, nuestros estudiantes están comenzando, que están en ese proceso de descubrimiento y de aprendizaje. Cuán importante es en la enseñanza de la poesía esa noción de la conciencia creadora. Sí, yo creo que hay una zona gris muy fructífera en ese sentido, ¿verdad? En que hay instancias inconscientes, pero también hay instancias conscientes. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno escribe no está necesariamente frente al papel, ya uno está escribiendo en la mente. Y en muchas ocasiones porque surge algo que llama la atención, ya sea del exterior o del interior, y uno lo recoge, se hace consciente de ello. Y entonces lo desplaza quizás a otro espacio, puede ser el papel,
en que comienzo a organizar algo ya de por sí. No creo que el poema salga completo de forma inconsciente, no que sea un cadáver exquisito, pero sí hay una zona... Perdón, un cadáver exquisito. Explicar, acuérdate, tenemos un estudiante. El cadáver exquisito es un poema muy experimental que se realizó en la época de la vanguardia, entre los surrealistas sobre todo, basado en que cada uno escribe una línea sin saber lo que escribió el otro en un papel que está doblado tipo acordeón, y después se abre completo y se lee. Y es maravilloso lo que salga. Con mis estudiantes yo hago un cadáver exquisito. Y ellos son locos precisamente con esa experiencia de encontrar algún tipo de coherencia en lo que parecía que no iba a tener. ¿Alguien que más quiere decir algo? Angélica. La segunda pregunta, ¿verdad? Por aquello de los estudiantes. Yo sí creo que hay poemas que nacen de la entraña y that's it. Luego, claro, tú trabajas sobre ese poema o sobre ese vómito. No puedo decir. Pero sí, porque me ha pasado y han nacido buenos textos que siempre va a haber un proceso de edición y reedición y de evaluación y reevaluación propia y luego del otro, ¿no? Que es algo también muy importante cuando se escribe. Otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, un ejercicio que yo hago cuando voy a escribir, no necesariamente en ese momento, pero ya vengo pensándolo, y es escribir palabras que se me ocurren, las escribo, palabras que me gustan, las escribo. Luego con esas palabras, las leo todas, y ahí fluyo, me dejo llevar. Pero sí, es bien importante el tú tener conciencia de lo que quieres hacer, pero también darte la libertad de que eso que quieres hacer tenga diversos modos de expresión. Y que quizás un poema no necesariamente empiece con palabras, a lo mejor empieza con una línea, a lo mejor empieza con un punto, ¿verdad? Todo esto del diseño, el dibujo, lo que sea, y los espacios, ¿no? Pero sí, es un ejercicio que hago y que recomendaría que hicieran, es una lista de palabras. Cada palabra que les guste, escríbanla. No sabemos cuándo la vamos a usar. O sea, puede ser ahora, puede ser un mes, puede ser un año, pero esa palabra está ahí. Y con eso es que tú luego puedes decir, ok, pues cómo relaciona esta palabra con esta otra. Y de ahí es que puede salir la magia. En cuanto a si el poeta nace o se hace, yo creo en la cuestión del duende. Hay que tener duende, ¿verdad?, para algunas cosas. El Lorca es el que trae el concepto del duende. Eso que es inexplicable, que está ahí, pero es lo que le da al artista ese sentido del arte, de ser artista, aunque él no lo sepa. Pero, como tú dices, hay que tenerlo, ¿verdad? Correcto. Luego de eso, pues sí, pues tú puedes tomar talleres, puedes educarte, puedes leer. Y de ahí, pues, una diversidad, ¿verdad?, de cosas. Pero sí entiendo, ¿verdad?, que de la nada no puede surgir. Bueno, de la nada no, pero sí a veces surge de un estímulo. Claro. Porque yo le publiqué a un poeta muy conocido acá, que él decía que su estímulo comenzó porque creo que cayó no, y él lo repetía muchas veces, una tabla con un clavo se le enterró a él aquí en la cabeza, o sea, ¿quién es? Un tremendo poeta, y cuando él sacó eso, entonces él entendió que ahí hubo un momento de un antes y un después. Hay un detonante, pero puede haber detonantes de otras maneras. No, pero también puede haber detonantes de otra manera. O sea, puede ser una experiencia amorosa, lo que sea, ¿verdad? Bueno, una pregunta más acá antes de que ellos lean, porque quiero terminar esto en la hora para mantenernos en la hora.
Acá de los poetas que tenemos, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Aló? Bueno, lo típico, Venga. lo típico. No. Preséntate. Esta es profesora matemática, profesora de matemáticas, haciendo su doctorado, pero una exquisita poeta que surgió, o por lo menos se encauzó a través del ciclo literario de la UPR de Humacao. Y ahora es profesora acá, poeta, premio nacional, con uno de sus libros. Francesca Lebrón, vamos. Bueno, gracias. Primero, gracias a los estudiantes, ¿verdad? Sin ustedes esto no tendría sentido. Así que primero, gracias a los estudiantes. Lo segundo, ¿verdad? Yo participo en este tipo de festivales desde 2014 y siempre la pregunta es la misma y siempre me interesa que esté presente porque uno puede ver desde distintas ópticas la respuesta, las diferentes respuestas que a veces son las mismas, pero para aquellos escritores, jóvenes escritores que quieran seguir desarrollándose, ¿qué ustedes tienen que decirles a estos estudiantes que tienen tantas ganas de empezar a escribir o están empezando a escribir? ¿Qué consejos ustedes pueden darles a ellos? Un consejo. Bueno, Un consejo para pasar y leer un poema y ya cerrar. Iba a decir beban mucha agua, pero que se echa. Vivan, lean, reciban estímulos y lean y vuelvan a leer. Como creo que fue Federico que dijo que el poema esto fue que dijo que el poema nace en la edición. A mí me gusta mucho hablar de la técnica de la gaveta. Como uno, o como decía Hemingway, escribe borracho y edita sobrio. Eso ayuda mucho en el proceso, porque a veces uno pone demasiado de uno en el texto y a veces tiene que volver a recoger los desechos porque a veces dice demasiado y entra en ciertas cosas. ¿Alguien más que responda a ese consejo? Bien rápido y también se ata un poco con las preguntas anteriores. A mí me dijeron que Corregel dijo esto, yo me lo digo a Corregel y nunca he visto esto en la obra. Por eso fue que lo digo. Pero nada, la primera vez es sin querer, es la constancia lo que cuenta y lo que hace al escritor. Hay proclividades naturales 100%, pero como también dijo Federico, se les hace como se hace. Y el trabajo de la escritura poética, aunque no sea tú sentado escribiendo versos, es fundamental. La poesía, como se dijo, no solo es escrita, hay poesía concreta, hay poesía que es un sonido vocal solamente, ¿verdad? No hay un límite a lo que es la poesía se sabe que cuando se ve, lo que importa es la constancia de su trabajo personal. Muy bien. ¿Quieren leer? Para terminar, leemos un poema breve. Vamos a ver a este hombre para el final, porque este es como el postre. Cuando tenemos que darle lo mismo. Lee pues el mismo de la mañana. El del skateboard, que a la gente le gustó. Fede, ¿quieres leer algo? Sí, uno breve. Uno breve. Federico es esencialmente breve. Su poesía es exquisitamente síntesis, brevedad. Y para eso hay que saber escribir mucho, ¿bien? Eso no sale así. Vamos. Un poco en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? Este se titula Sanadú. Vamos, cuervo, a comernos juntos la manzana entera. ¿Qué importa si tras las hojas la serpiente aún respira? En este valle de páginas hay que hacer la fiesta. Fuera de estas gradas hay poetas, cisnes y bacterias. Y a la altura de sus campanarios, entre todos maman el badajo de un cencerro. En acecho de estos folios, todos tosen su pamenta. No quieras comerte tú las uñas en secreto. Seamos en grupo dura carne de listola. Seamos una bocina en el desierto. Vamos, cuervo, a comernos juntos la manzana entera. Bravo, aplausos. Pero van a leer o no. Pero él no puede leer, ¿quién será el final? Vamos o no.
¿Quién va? Bueno, tengo Ok, que rápido. Yamil, dale. Hoy no he escrito nada. Estas marcas no contradicen nada, ni ellas mismas, ni cómo están. No se lean en voz alta, no se tararee su tonada, no haya ojo que las beba, ni haga de ellas adagio para tu vocecita interior. Pósate sobre ellas como propensión a trinitarias, que mientras más marchita, más púrpura, quedando para el vuelo y ese olvido de alimaña por el cual las semillas eclosionan. Muy bien. Blanco. Un cielo se enmarcaba en el desastre. Los duendes se metían adentro de las latas. Había niñas allí. Rocas que dormían en la orilla. No estaba sola. Había hambres allí. Era imposible respirar. Los hombres atacan con la fuerza del viento, con la esquina dolorosa de la ola. Por eso nunca solté los cordones de mis botas. Salíamos las tardes a ver crecer espinas. Dicen que hubo peces, lágrimas pequeñas. Los viejos no aguantaron, se dolían las manos los unos a las otras. Faltaba el piso, nadar azota el cuerpo. Todos los días perdíamos a alguien, los lunes sobre todo. Estuve. Me quedaba con la sonrisa detenida entre las gotas. Salí en varias ocasiones. Regresé siempre. Después de los caballos de mar y de las máscaras, guardo faldas para cubrirme de la lluvia y sé que hubo peces allí. Vamos a ver. Miren, en República Dominicana, cuando un tipo es un pana de uno, ¿verdad? Pero tiene cosas extrañas, pero como quiera tú lo quieres decir, es un tigre. Este es un tigre. Vamos. De mi libro más reciente, Entregable. La raíz cuadrada de -9 y otros números imaginarios. En la misma tradición de Góngora hay que ver, porque la poesía hay tiradera y mucha. Tate mansa, chamaquita. Nadie te dio vela en este entierro. Bájale un do a tu fuego de utilería, que tú no me llegas ni con oraciones. Mucho menos con ese onanismo de pacotilla. Matica y traga, encabulla, vuelve y tira. Sonaste la campana sin avisar pleito, pero mis guantes son titanio y tiran pa'lante. Siempre en alta, nunca rotonda. Tú estás clara que yo no barajo el lío. Este puñal es fuego y no tiene reparo en atravesar rivales que atacan a la espalda. Baja el mediante y date par de páginas para la izquierda, para que te enteres que en este güey la rima nada más se usa para rapear. Te la buscaste sin ver que le tiraste al maestro del bloque. ¿Me viniste a dar con la de mito? Mi cuchillo sí está hecho de palabras y no con planchura de nevera. Su fogón derrite hasta el hielo más duro de unos versos, metidos a la mala en el air fryer. Aquí siempre estaremos listos, siempre estaremos puestos para el problema. Y tú, manita, privando en Gatica María Ramos, la mancaste más que un chivo con la hierba, para que te Claribel te lo digo. Esos mercenarios que gritan, nada más viven en tu cabeza. Fuera de eso, tu máscara de barro está en el piso hace milenios. Estamos chari de que lo que con Mili quisiste brillar como escarcha y como estropajo te brillaron. Por eso no le llegas, por eso no caminas, por eso tienes que bramar encima del ruido a ver si te hacen caso, haciéndote la prestante, la pseudodiva, di que potra, pero entre tanto juego infantil, la bulla te tragó enterita. Nunca supiste que la avalancha nunca espera, mucho menos cuando quieren correr más que ella, pero piden break a mitad de carrera. Rueda de salami, pajarita, y manda soltar tu est. Está suelta, aunque nunca te agarramos. Tengo que hacer un disclaimer que dice por la mañana, oficiales de migración, no somos responsables de este caballero que yo. Mire, para terminar, acá, poeta, tú, no me caso, soy tu editor. Esta es una exquisita poeta
y vino aquí a acompañarnos. Ella es profesora y poeta, pero su hija estudia aquí. Su hija estudia aquí. No, pero yo no voy a decir el nombre de la hija. No, esa parte no lo sé. Pero ¿qué tú opinas de esto? ¿Tú crees que esto puede ser? O sea, ¿tú crees que tu hija está en un lugar correcto? Yo creo que está en el lugar correcto porque ella puede aprender diferentes perspectivas, desde la del dembow, la de los pájaros, la de los árboles y por supuesto la del teórico. Muy bien. Gracias, poeta. Identifícate para consultarte en esto de inmigración. Linet Mabel Pérez. Muy buena poeta. Gracias, mi querida poeta. Entonces, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué les parece? Como diría mi maestra de yoga, es suficiente por hoy. También lo que hemos hecho es que hemos preparado a la doctora Tania, que está allá atrás, porque ella va a hacerle a las 3. No examen, no se preocupen. Va a hacerle unas entrevistas, pero ella está tomando el material para las entrevistas de cada uno de ustedes. Jóvenes, ¿qué les ha parecido esto? Estuvo interesante, ¿verdad? Por la mañana se leyó, pero hoy por la tarde hablamos de la poesía. ¿Bien? Me voy a permitir terminar esto con es el único poema mío que yo me sé. ¿Puedes creerlo? Yo siempre lo repito por lo que me sé de memoria. Y dice así: luego de largas horas platicando sobre la poesía, ella me trajo la ofrenda de su cuerpo tatuado por las dudas y los atardeceres. Y yo prometí leerlo. Y yo prometí leerlo como se lee un alma, de rodillas y en silencio. Gracias. Nos vemos. Ahora.